Hoy vamos a hablar sobre el mayo del 2018 como uno de los hitos importantes, ¿no? Como parte de esta cuarta ola, de este cuarto periodo histórico de las feministas, del feminismo, los distintos tipos de feminismo. Es un mayo del 2018 que es muy importante de conocer porque lo que hace es justamente poner otro tipo de reivindicaciones que son distintas a las económicas, las políticas, las sociales que habíamos visto anteriormente, ¿no? Como parte de la conmemoración del 8 de marzo. Por supuesto, hay que decirlo, ¿no? Que este tipo de manifestaciones que parece deberían ser una especie de estallido, ¿no? Porque se rompen, aparecen, ¿no? En un momento, no es de un día para otro. Son procesos históricos que se van concatenando los unos con los otros para dar cuenta de fenómenos que regularmente no son considerados ni por los estados ni por las distintas instituciones que hacen parte de un, una sociedad, ¿no? Y en este caso hay una cuestión que lo que hace justamente es dar cuenta de algo bien particular, que yo diría que es la violencia, ¿no? Que ya venía, por supuesto, la violencia de género siendo una de las cuestiones con mayor énfasis por parte principalmente de las Naciones Unidas, donde se llegan a acuerdos para poder prevenirla y erradicarla. Sin embargo, en el 2018 en Chile, lo que se produce también, aparte de otros fenómenos que ya se venían dando en el mismo país, como era la lucha por el aborto tres causales o la lucha contra los femicidios en el Ni Una Menos, ¿no? Que aparece también en Argentina y por supuesto en la Marea Verde. En 2018 se realizan manifestaciones, tomas, paros, ¿no? Feministas de estudiantes de universidades de nuestro país, que fueron alrededor de 20 universidades y liceos también, colegios municipales, que ocuparon las calles con pancartas, con performance, con colores, y inundan este espacio público donde aparecen a lo menos tres cuestiones, ¿no? Uno primero es como la efervescencia internacional del movimiento feminista a partir del Me Too, ¿se acuerdan de los acosos y abusos que se empiezan a reconocer en el mundo, digamos, del cine, ¿no? De las estrellas, de Hollywood, etcétera? Pero además hay una relación con la organización del campo político feminista de Chile, que ya viene organizándose a partir de otros hechos anteriormente, como muchas mujeres trabajaron durante los últimos 30 años para levantar los derechos sexuales y reproductivos, para levantar el aborto tres causales, para levantar, por ejemplo, las leyes de cuotas, la participación política de las mujeres, etcétera, ¿no? Y después hay un entrecruzamiento con los movimientos estudiantiles, ¿no? Y esto nos da cuenta, por supuesto, que no hay una sola variable que permita explicar una situación, un hecho político, cultural, social, sino que son múltiples, ¿no? Que se da en este ejemplo que les estoy contando. Entonces, parten el 17 de abril en la Universidad Austral para poder dar cuenta de cuáles son los abusos sexuales y se toman la universidad. Es decir, habían un sinnúmero de abusos, de acosos que se venían dando por décadas en las universidades. Y las mujeres jóvenes, estudiantes, se levantan en contra de eso, ¿no? Y ahí hacemos la diferencia, por ejemplo, cuando se levantan las mujeres por el derecho a el salario mínimo, a un salario igualitario, o por el derecho al voto, y esto era por el derecho entonces a vivir sin violencia, en este caso lo que tenía que ver con acoso y con violencia sexual, principalmente ejercidos por profesores, ¿no? Hombres, personas que trabajaban en los establecimientos universitarios. Entonces, esta lucha dura muchos meses, ¿no? Ustedes saben, y lo que hacen es que convocan a las distintas mujeres, también profesoras, funcionarias, así como mujeres que no necesariamente estaban ligadas al mundo estudiantil o al mundo universitario, para dar cuenta de esta multiplicidad de tipos de violencia que se van a agregar a las violencias de género reconocidas más históricamente, como la violencia física, la económica, la violencia psicológica, ¿no? Entonces, es interesante porque aparece otro
otro fenómeno del espacio de la intimidad, aquello que no se podía contar, que era el abuso. Y en ese sentido, hay, yo diría, algunas características también, ¿no?, de este feminismo de la década, yo diría, del 99%, ¿no?, como dicen algunas autoras como la Nancy Fraser, que en el fondo se van acuñando por distintas activistas intelectuales durante los primeros, diría la década de los 90, los 2000, ¿no? Y después termina con esto de el Me Too, o del Ni Una Menos, aborto tres causales, o la marea verde. Y eso es interesante porque, fíjense que eh, a mí me parece que siempre es importante hablar de todas aquellas que han participado en distintos procesos históricos, a partir, por ejemplo, ¿de qué? De escritos, de reivindicaciones, a partir de roles diferentes, de mujeres políticas, de mujeres en los distintos espacios del mundo social, ¿no? Y en ese sentido, van a ver una cuestión también que es muy importante, que es la interseccionalidad, ¿no? Que es decir, cuestiones que ya se habían visto en la sociología o en la antropología, es decir, cuando hay una cantidad de variables que van a incidir en el comportamiento y en las acciones y en las cosas que hagan las mujeres. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, que la igualdad debe incluir no solamente razones, por ejemplo, de la orientación sexual, ¿no?, que ya venía desde la década anterior, ¿no?, reivindicando la diversidad sexual, y que se va a plasmar en las distintas reglamentos o distintas leyes que se van consolidando en el mundo, ¿no?, como por ejemplo para la despatologización de la homosexualidad. Y entonces van a aparecer a lo menos cuestiones de género, de clase, de raza, de etnia y orientación sexual, que van a dar cuenta de esta multiplicidad de mujeres que se hacen notar, que se expresan, ¿no?, en las distintas marchas del mayo del 2018 y en las distintas marchas que hemos tenido en Chile, que ya logra congregar además a distintas clases sociales y por lo tanto a mujeres que trabajan en distintos espacios. Y ahí se entrelazan, bueno, con lo que decía de las mujeres, perdón, con lo que planteaba en torno a otros tipos de movimientos, los movimientos ecologistas, los movimientos por la defensa de los derechos humanos, los movimientos que, incluso movimientos que van a hablar de el sistema capitalista que vivimos hoy día, que denominado neoliberalismo, como por supuesto nos tiene al límite, ¿no?, respecto a lo que es nuestro planeta. Entonces, van a aparecer una serie de nuevas reivindicaciones que están ligadas, por supuesto, a también a lo que históricamente han sido las reivindicaciones de las mujeres. Entonces, fíjense que es importante que lo que se va a reivindicar acá tiene que ver con la autonomía, tiene que ver nuevamente con los derechos en el campo civiles políticos, principalmente la participación política de las mujeres, y con este nuevo periodo histórico que nos toca vivir como humanidad, que es o hacemos las cosas distintas, de otra manera, de tal manera que todos y todas y todos, por supuesto, podamos coexistir en el mundo, pero también dándonos cuenta de que hay muchas de las desigualdades y muchas de las, yo diría, de las injusticias, ¿no?, eh, que sí se pueden cambiar y que dependen más bien de cómo los movimientos sociales van construyendo las distintas agendas, ¿no? Por supuesto, que muchas veces pueden ser eh, llevadas a un acuerdo con los gobiernos de turno o que van a traspasar a otros gobiernos hasta que se pueda lograr los derechos que por los cuales se están luchando. Entonces, este es un periodo del mayo al 18 en el cual son las universitarias las que logran identificar, ¿no?, y logran reivindicar el derecho a la prevención y la erradicación de otras formas de violencia, como son las del acoso sexual, principalmente en los establecimientos escolares. Y por supuesto eso va a significar que al día de hoy tengamos nuevas leyes, nuevos reglamentos, algunos que están todavía siendo discutidos en nuestro país, así como también en otros países de América Latina y en países de otros continentes. Entonces, el mayo del 2018 es importante para Chile, pero en el marco de una serie de movimientos y reivindicaciones que se dan a nivel mundial. Muchas gracias.